Descubrir el pastel. ¿Te han descubierto alguna vez el pastel? ¿Te han dicho alguna vez, oye, todas las cosas que no se podían decir en público las han puesto en público? Eso es lo que significa descubrir el pastel. Descubrir el pastel es decir algo que tú esperarías o que la otra persona esperaría que no lo dijeras. Preferirían que te quedaras callado, preferirían que no dijeras nada. Pero cuando se dice, no se está diciendo una mentira, se está diciendo una verdad. Y con ello queda de manifiesto de que todas las cosas han sido como se decían que debían ser. Muchas veces nosotros queremos ocultar muchas cosas, pero cuando viene alguien que lo dice, entonces quedamos en evidencia. Mira, mi hijo Pablo, el que va por ahí para allá ahora, ese cuando era pequeño tenía la habilidad de descubrir el pastel siempre. O sea, esto que dice que los borrachos y los niños nunca mienten, con Pablo se cumplía. Él siempre... Niña, no cuentes esas cosas. No, da igual, él le daba igual. Al día siguiente contaba lo mismo o contaba otra cosa parecida. ¿Por qué? Pues porque a veces uno quiere guardar ciertas cosas en intimidad, no quiere que se conozcan, no quiere que otros las revelen, y tú prefieres guardarlas en silencio y bueno, pues ahí llevarlas. Hoy vamos a descubrir, en el pasaje que vamos a meditar, vamos a descubrir que Jesús le descubrió el pastel a algunos cuantos. Y hay tres cosas ahí que vamos a ver que están descubiertas, ¿vale? Y que entonces no estaba diciendo nada que no fuera verdad. Estaba diciendo la verdad, pero para algunos de los que estaban en su auditorio, los que estaban allí cerca de él, posiblemente hubieran preferido que Jesús no hubiera dicho nada. Ya sabéis que estamos en este tiempo en el Evangelio de Marcos donde Jesús está a punto de ser sacrificado. Es la última semana de su vida en la tierra antes de ser muerto y después ser sepultado y al tercer día resucitar. Es el primer día. Es el tiempo, es la última semana en la que Él está hablando con sus discípulos, está poniendo algunas cosas en claro con sus discípulos y también con la multitud. Pero especialmente quería dejar claro algunas cosas con sus discípulos. Y todo lo que está sucediendo alrededor de los discípulos son las cosas que los discípulos están tomando nota y que después contarán a otros y que algunas de esas pues quedan registradas y que son las cosas que hoy conocemos. Las cosas que de Jesús se cuentan en los evangelios. Y estamos en el Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 12, versículos 35 al 44. Búscalo en tu Biblia, si la tienes, bien porque es de papel o la tienes en el móvil o como la hayas traído. Búscalo y si no tienes Biblia, pídenos una al terminar. Queremos regalarte una Biblia o decirte cómo la puedes tener en el móvil. Nos preguntas y te decimos cómo puedes tener una Biblia en tu móvil. En realidad no una, puedes tener un montón de versiones. Y si no la tienes aquí ahora mismo, puedes seguir la lectura en la pantalla. Vamos a leer lo que dice el texto en Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 44. Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo mediante el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esto es una porción del Salmo 110. David mismo le llama Señor, explica Jesús, ¿cómo es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza decía: guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Y estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. En otra versión dice blancas. Él llamó a sus discípulos, otra vez con los discípulos, y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Hemos visto como en el capítulo 11 y 12, hemos visto como un bombardeo de preguntas a Jesús para interrogarlo, para ponerle una trampa, para cuestionar lo que él estaba diciendo y haciendo, para ponerle en evidencia, para buscar con qué acusarle y poder llevarle a una muerte. Las autoridades religiosas del tiempo, el Sanedrín, ya estaban en acuerdo para hacer esto. Y en esta ocasión es Jesús quien pregunta. Y es cierto que he cogido 3 pasajes que podía haberlos examinado uno por uno, pero los 3 tienen vinculación, tienen relación. Y aunque son episodios que van seguidos uno de otro, quería hoy tomarlos todos juntos. No es que quiera terminar antes, no es que me esté cansando de Marcos, ni mucho menos. Todavía nos queda un rato largo para terminar el Evangelio de Marcos, pero hay tantas cosas que aprender. Y ahora es Jesús quien hace la pregunta. No son los escribas, los fariseos, las autoridades o la gente quien le hace pregunta a los discípulos, es él quien hace una pregunta. Y menciona ese texto que os dije del Salmo 110. Reconocido ese salmo como un salmo mesiánico, es decir, un salmo en el que David está hablando, pero en realidad se le reconoce ese salmo como algo que David está diciendo acerca de alguien que había de venir y se refiere al Mesías. Recordemos que ahí en el versículo 35, cuando dice el Cristo, está refiriéndose a la forma griega de una traducción al nuestro, que es ungido. En hebreo sería Mesías. Cristo, Mesías, ungido, es la misma cosa. Jesús confirma a David como el autor del Salmo 110. Le da autoridad al texto. Y esto es importante para que la gente a la que le está escuchando pueda agarrarse a lo que está escuchando en algún sentido, por lo menos seguir la conversación. Es decir, ha mencionado cosas que le llaman la atención. Es verdad que está hablándole a los escribas, está hablándole a los fariseos que lo rodean, que le preguntan que esto, que lo otro. Pero Jesús ahora le está dando valor al texto bíblico, está mostrando que conoce las Escrituras y ellos se supone que también van a reaccionar a lo que Jesús les dice. ¿Cómo puede, es la pregunta reformulada, cómo pueden concordar las dos ideas de señorío y de hijo? ¿Cómo puede ser el Señor y a la vez el Hijo? Y Jesús afirma que la descripción de David no fue suya propia. No fue una cosa que le vino a él del intelecto. La descripción de David, lo que David dice en ese salmo, es guiado por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Fíjate ahí en el versículo 36. Jesús resalta aquí el hecho de que el Mesías es incomparablemente superior a un mero brote dentro de la línea dinástica del rey David. Es mucho más que solamente una descendencia. Jesús conocía la respuesta a la pregunta, pero él no la dio. Dejó la interrogante en el aire para que la gente pudiera responder, pero nadie respondía. Así que allí estaba Jesús sabiendo la respuesta, sabía lo que tenía que decir, se lo calla, ¿vale? Pero ahora él deja claro que siendo descendiente de David como él era, también a la vez, como hijo de Dios, era Señor de David. Claro, esto es un concepto muy difícil de entender para aquellos escribas que estaban empeñados en la ley, en la tradición, en toda la historia del pueblo de Israel, en todas las cosas que ellos habían experimentado y vivido. Y por tanto, claro, Jesús les deja ver que Él es Señor de David. Claro, esto todavía en alguna manera revuelve las entrañas de aquellos escribas que todavía ven que Jesús no es nada ni nadie para decir que Él es quien dice que es o para mostrar otra cosa diferente y enfrentarles a ellos. Así que la cercanía del Mesías, hablando de esta manera, hacía que la gente se pusiera alegre. Y esto es característica de aquellos que se acercan a Jesús, que enseguida se ponen alegres. Que aquellos que resulta que dicen que se acercan al Señor y andan todo el día quejándose, oye, pues deberían pensar si realmente están cerca de Jesús. Porque estar con Jesús trae alegría. Y es lo que dice el versículo 37 acerca de que la gente le escuchaba de buena gana. Es decir, nadie obligaba a la gente a pegarse a Jesús. Jesús hablaba, decía, descubriendo el pastel de muchas cosas, las cosas que la gente tenía que oír. Y aquellos que decidían quedarse se quedaban y otros se marchaban. Jesús descubrió el pastel de muchos. Descubrió el pastel de aquella mujer samaritana. Descubrió el pastel de un hombre llamado Zaqueo. Descubrió el pastel de muchos, pero ellos decidieron quedarse con Jesús. Y aunque descubrió el pastel de los escribas y de los fariseos, algunos de ellos se quedaron y otros no. Por otra parte,
lo que Jesús está diciendo es que la predicación de aquellos escribas y fariseos era pobre y deficiente y que su enseñanza no llegaba a ningún sitio. Jesús, poco antes, en el pasaje que vimos la semana pasada, había exaltado a un escriba porque había dicho que la respuesta de Jesús era la correcta. ¿Os acordáis? Lo habéis hecho esta semana, que os traté esta semana que lo hicierais, ¿verdad? Amarás, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Jesús ensalza a aquel escriba y le dice, no estás lejos, estás cerquita, estás casi a punto de entrar en el reino de los cielos. Ni siquiera, bueno, no nos dice nada el texto, pero a lo mejor aquel escriba era alguno de los que después le seguiría. Jesús acaba de ensalzar a un escriba, pero ahora, por otro lado, está señalando a otro escriba. Y el pasaje ahí que hemos leído del 38 al 40 muestra una denuncia clara acerca de lo que Jesús piensa acerca de los escribas y fariseos y de lo que él ve que ellos son. Aún más detallada, si la quieres ver, en Mateo capítulo 23 hay una denuncia acerca de escribas y fariseos que es clara, acerca de cómo Jesús los veía y de la realidad, descubriendo el pastel. A los escribas les encantaba hacer alarde de su religiosidad. Ellos eran buenos, eran religiosos, ellos eran de estos de los que van con las manitas así siempre, ¿vale? Y ellos siempre eran de los que siempre todo lo hacían bien, todo era para resaltar lo que ellos hacen, cómo lo hacen. Ellos siempre recurrían a formas aparatosas de la parte exterior, ¿verdad? No solamente llevaban, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida el nombre de las cajitas que llevaban. Bueno, sabéis lo que digo, ¿no? Las cajitas que llevaban. ¿El qué? Eso. Y entonces se lo ponían, llevaban el manto de oración. Y el manto de oración, llamado talit, se lo ponían no solamente cuando hacían sus oraciones, sino que se lo ponían también cuando estaban en público, para mostrar que ellos hacían oraciones, para que en cualquier momento que alguien que les parara en la calle les pidiera oraciones, que ellos las pudieran hacer. Les gustaba hacer, como ya dije antes, oraciones largas, por las cuales recibían dinero. Entonces, lo hacían siempre, y todo lo que significara reconocimiento, que le dieran reconocimiento a ellos, que les dieran los primeros puestos, que les reconocieran de alguna manera como superiores a, eso hacía que ellos se les levantara el ego y que entonces, bueno, pues todavía mostraran más esa piedad que decían tener. Esto era de norma general, era lo que Jesús estaba señalando de ellos. Y también, lamentablemente, este mismo cuadro que he señalado acerca de los fariseos y de los escribas, lamentablemente hoy sigue sucediendo en muchos líderes que dicen que aman a Dios. Ellos recibían grandes sumas de dinero a cambio de esas largas oraciones y además ejercían gran influencia sobre la gente, sobre todo sobre aquellos que eran débiles o aquellos que tenían necesidades. Y uno de esos grupos eran las viudas, Jesús lo menciona en el pasaje. Atentan contra las viudas, atentan contra su patrimonio, atentan contra lo que ellas son. Incluso el historiador Flavio Josefo, un historiador judío romano de la época, del cual tenemos escritos que verifican muchas de las cosas que en este tiempo pasaron, él menciona la alta influencia que tenían escribas y fariseos con beneficios económicos detrás de cada una de esas personas con necesidad. La expresión aquí de que tendrán mayor condenación esos escribas se refiere más a juicio que a condena. El sentido que recibe es el de que aquella persona que tiene derecho a hacer una defensa acerca de su comportamiento durante una acción en un proceso judicial y no tiene defensa válida, no tiene argumento válido, ni siquiera tiene arrepentimiento que pueda reflejarse después en un veredicto. Ese es el contexto de lo que Jesús está diciéndoles. Se condenarán a sí mismos, en realidad van a un juicio en el que no tienen argumentos con el que defenderse. Y por otro lado tengo que decir, lo he dicho ya varias veces, porque claro, llevo las últimas semanas metiéndole caña a los escribas y a los fariseos, como vamos, me estoy quedando solo. Y bueno, quiero decir algo a favor de ellos. No debemos pensar que todos los escribas y fariseos eran así. Ya he mencionado alguna vez de algunos. Nicodemo siguió a Jesús. José de Arimatea siguió a Jesús. O sea, que hay muchos de ellos que siguieron a Jesús y no todos estaban de acuerdo con lo que la mayoría del Sanedrín, el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote estaban haciendo. Que por cierto, el suegro del sumo sacerdote ya había sido sumo sacerdote. Estaban haciendo ahí un complot contra Jesús y no todos estaban de acuerdo con esto. Porque muchos de ellos
verdaderamente vivían una piedad en el Señor. Muchos de ellos verdaderamente eran respetuosos con los mandamientos de Dios y seguían al Señor. Lástima que a veces nos fijamos mucho en las cosas que algunos hacen mal, pero no nos fijamos en las que los otros hacen bien. También deberíamos hacer diferencia de eso y fijarnos bien en eso. Entonces, habían algunos de esos escribas y fariseos que podemos leer en los evangelios. Algunos de ellos en Lucas, por ejemplo, en Lucas 11:37, que después de que hubo hablado con ellos, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa y conversaba con él. También en Lucas capítulo 13 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos advirtiéndole algo. Lo hemos visto en Marcos también. Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. O sea, hay gente que lo protege, hay gente que le sigue, hay gente que cree su mensaje, hay gente que ha podido identificar que las cosas que aprendió tenían que ver con lo que Jesús mostraba. Lo unieron y le siguieron. Jesús hace una advertencia sobre esos religiosos. Y después aparece el último episodio aquí en el texto que acabamos de leer. La oración y las ofrendas siempre estaban unidas. Podemos buscar a Dios con nuestras oraciones y debemos honrarle con nuestras oraciones. Debemos orar al Señor y debemos adorarle y no solamente pedir. Hemos aprendido aquí en cada domingo durante un tiempo, hemos aprendido de cómo orar basados en esa oración modelo que Jesús nos dejó o que conocemos como el Padre Nuestro. Es bueno orar y honrar al Señor y buscarle con oraciones, pero también es bueno contribuir con nuestros bienes para extender el reino. Y generalmente esas dos cosas van unidas. Y entonces Jesús está enseñándole sobre estas cosas y pone el ejemplo sentado viendo en el templo, viendo a la gente cómo traía sus ofrendas. Vio que una mujer se acercó y un hombre rico también. En esto tenemos que decir que extender el reino significa, en cuanto a la parte de contribución, de generosidad, significa predicar, extender, atender a las viudas y a los huérfanos, al hambriento y al que tiene frío. Extender el reino de los cielos incluye un montón de cosas. No es solo una cosa, no es solo la otra. Extender el reino de los cielos es un conjunto de cosas. Entonces Jesús estaba allí viendo esto, estaba viendo el arca de las ofrendas que estaba en el templo, y el arca de las ofrendas se ponía generalmente en el atrio de las mujeres. Ya sabéis que tiene varias partes del templo, lugares donde pueden entrar las personas dependiendo de su condición en aquel tiempo social, racial o lo que fuera. Entonces Jesús estaba allí sentado en el atrio de las mujeres viendo cómo la gente traía sus ofrendas. El atrio de las ofrendas costaban de 13 cajas parecidas a unas trompetas, ¿vale? Entonces allí se depositaba la ofrenda y entonces la gente traía su ofrenda. Daros cuenta del ruido que tenía que hacer eso, porque si eran de parecido a material que fuera trompetas, eso era de latón. Los billetes en aquella época todavía no se imprimían, ¿vale? Por si estás pensando. Entonces todo lo que la gente traía tenía que hacer mucho ruido. Entonces aquello se oía. Allí se ponían las ofrendas o las donaciones que traía la gente de lo que era la parte económica. Y traían sus ofrendas, sus donativos, lo traían allí y estaban esas 13 cajas o 13 trompetas. Esto se cuenta en la Mishnah, o sea, es cosa que podemos comprobar. Y el que ofrendaba llegaba y decía en alta voz qué era lo que decía. Y entonces si alguien llegaba, por ejemplo yo llegaba, iba a ponerme frente, decía 1 euro, ¿vale? Y llegaba cualquiera de vosotros y decía 1000 euros. Y al que lo quiera coger, que lo coja. Y allí tú decías en voz alta que lo que decía, entonces la gente escuchaba. Aquí podríamos entender, y después de esas ofrendas una parte iba para el culto, el sostenimiento del culto en el templo, y otra parte iba para atender a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a estos, a los otros. Así que Jesús supo lo que ponía la gente, porque la gente llegaba y decía de viva voz qué era lo que estaba poniendo. Y entonces lo ponían y se marchaban. Ya podéis imaginar cómo ponían las ofrendas unos y cómo ponían las ofrendas otros. Cuando decían la cantidad y cómo se marchaban, si se marchaban con el pecho hinchado o si se marchaban con el pecho metido para adentro. ¿Vale? Da igual, o sea, era lo que tenían, era lo que ponían, cada uno como quería. Aquellas 2 blancas que puso aquella mujer equivalían a lo que hoy llamaríamos nosotros calderilla.
No, yo no sé si te suele pasar a ti, las monedas pequeñas de céntimo yo siempre llevo porque siempre el panadero cuando te cobra el pan siempre te devuelve los céntimos. Y no tengo de 1 céntimo hoy, pero si veis, bueno, la de 2 céntimos no, pero la de 1 céntimo no sé cómo le decís, pero yo, mira, tengo aquí un par de botones. No lo dices, tengo unos botones. La calderilla, lo que te sobra. Era lo que puso esta mujer viuda. Puso esas 2 blancas, puso esas 2 monedas que era todo lo que tenía, era todo su sustento y lo puso allí. Y la enseñanza de Jesús aquí era evidente a sus discípulos. Está hablando con sus discípulos. Dios mide o pesa la ofrenda en virtud de la actitud del corazón con la que se da, no en base a su importe. Porque Jesús, al ver que la mujer ponía las 2 blancas, pero el otro, que era rico, ponía mucha cantidad, lo que Jesús está diciendo no importa la cantidad, lo que importa es la actitud con la que lo da. ¡Qué interesante! Nosotros podemos contar las ofrendas y las donaciones. Hemos recogido ofrendas, después habrán 2 personas que las van a contar. Pero ¿saben qué? Solo el Señor las puede pesar. Y no se pesan en esos cacharros. Se pesan en el corazón. Jesús pudo oír el importe que se depositaba en las cajas, porque la gente lo decía. Pero no dice el texto cómo supo que la ofrenda de esa viuda era todo lo que ella poseía. Pero Jesús la conocía. Jesús estaba viendo la actitud de su corazón. Jesús estaba viendo el peso de aquella ofrenda. Y recordemos que el Señor siempre conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Todo. Igual que Mabel dijo antes, ¿qué parte de nada no comprendes? Yo te pregunto, ¿qué parte de todo no comprendes? Él lo conoce todo. El contraste entre este texto y los versículos anteriores del 38 al 40 de esa denuncia de los escribas y fariseos es evidente. Los malos escribas se comen las propiedades de las viudas. Pero hay viudas que sacrifican todo cuanto tienen, incluso en su pobreza, como ofrenda al Señor. Lo dan todo. Lo ofrecen todo. Porque aman a su Señor. Jesús enseña con su ejemplo esta misma historia. El verdadero sacrificio, la auténtica ofrenda, consiste en dar todo cuanto se tiene. Y Jesús lo dio todo por nosotros. Se entregó por completo. Y cuando la Biblia o el texto que nosotros tenemos habla de aquella viuda pobre que dio de su pobreza, en el original la traducción correcta sería que dio de su necesidad. Porque aquello que era lo único que tenía era lo que necesitaba para vivir, pero ella decidió entregárselo al Señor. Entregárselo para el culto y fíjate, entregarlo para otras viudas, para otros que tenían necesidad. Lo entregó. El Señor miró su corazón y lo vio. Hoy hay 3 cosas que yo creo que podemos aprender como iglesia. Hay 3 cosas que nosotros podemos observar en este texto que hemos leído y que podemos aplicar a nuestras vidas, o por lo menos aprender, conocer y llevarlo a la práctica si es posible. La primera de todas es que Jesús es el Señor de todos. Jesús es el Señor de todos. Muchos tal vez no quieren reconocer esto y no reconocerán que Jesús es el Mesías. Y por eso no se dejarán influenciar por Él. Por eso niegan todo lo que tiene que ver con Jesús. Por eso dicen, bueno, ¿quién quiere creer en alguien que vivió hace 2000 años? Todavía oigo preguntas, lo escucho en gente que está a mi alrededor que dice, ¿quién al día de hoy se puede creer todas esas historias y tonterías? Pero mira, hay gente que pensaba así en el tiempo en el que Jesús también estaba, no hay problema. Hay muchos que piensan así, por favor. Los que reconocemos a Jesús como el Señor, podemos alegrarnos con Él. Yo estoy alegre porque reconozco que Jesús es el Señor. Era lo que le pasaba a aquella gente que estaban con Jesús de buena gana. Entonces podemos disfrutar de su cercanía, de sus enseñanzas y perder la noción del tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste la noción del tiempo en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Señor, yo quiero deleitarme y alegrarme en tu presencia y vivir para ti, disfrutar de ti? Y Señor, enséñame, aquí estoy para aprender de ti. Si esto no se ha despertado en ti en los últimos días,
entonces es que necesitas el fuego del Espíritu para que avive tu corazón. No habrá otra cosa que queramos hacer y nadie nos va a obligar porque amamos al Señor. Él se alegra estando con nosotros y nosotros nos alegramos estando con Él. Puede que muchos rechacen al Señor, pero una cosa es segura. Él es Señor de todos. ¿Y cómo? Si aún no le adoran. Él es Señor de todos, por cuanto todo lo creado le pertenece a Él. Pronto llegará el día en que todos abrirán sus ojos, los que están incluso cegados, los que dicen que ahora ven y los que están cegados. Todos abrirán sus ojos y lo verán viniendo en su segunda venida. Por eso recordamos con el pan y el mosto que Él viene. Lo verán en su segunda venida y todos contemplarán su gloria. Mas para los que lo rechazan, no habrá tiempo para el arrepentimiento. Si lo rechazan, no habrá tiempo para el arrepentimiento. Y Él sigue siendo Señor de todos, aún de los que le niegan. Se nos pedirán cuentas por la forma en que hemos administrado el encargo de guardar lo que se nos ha enseñado. En la segunda venida se doblará toda rodilla, unos por puro gozo, otros a la espera de su fin. Delante del Señor se doblará toda rodilla, de los que creen y de los que no creen. Y allí mostrará Jesús que Él es Señor de todos. La segunda cosa que aprendemos hoy como iglesia es que Jesús demanda integridad. Lo que pensamos, decimos y vivimos debe tener dependencia entre ellos. Deben estar unidos. Porque no podemos pensar una cosa, decir otra y vivir la contraria. Lo que pensamos, decimos y vivimos debe tener dependencia entre ellos. Necesitamos ser honestos en nuestra vida con Dios. Somos defensores de la fe y también somos garantes de esa fe. Se espera de nosotros que conozcamos la verdad y que la defendamos. Se busca que un hijo de Dios, una hija de Dios esté alejado de corrupción, de engaño, de apariencias. Porque todas esas cosas solo engañan al ojo humano, pero no al Dios que vive por siempre y para siempre. Puedes mentir al ojo que te ve en la tierra, pero no al Dios que todo lo ve. Se nos pedirá esas cuentas y tendremos que darlas. Debemos denunciar el pecado de los líderes religiosos que siguen haciendo hoy igual que hace 2000 años. Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas y además de diáconos y toda forma de persona que vive cierta piedad o que se viste de alguna piedad, debemos pedirles que se alejen de pecado y que se acerquen a Dios. Hay que demandarlo. Iglesia, por favor, demandadlo a los que os presiden en el Señor. Tenéis que demandar santidad y tenéis que demandar que se viva en comunión con Dios. Al igual que hace 2000 años, muchos de los escribas modernos siguen pecando de orgullo y esto les impide ver a Dios mismo y su bendición. Siguen pecando de orgullo porque siguen haciendo las cosas que no le agradan a Dios y no piensan cambiar por amor a la posición, por amor al lugar que tienen, por amor a lo que han hecho. Mira, a mí me da igual lo que haga cualquiera. Si alguien pide perdón y cambia de actitud, eso es lo que la Biblia enseña y eso es digno de ser resaltado. Da igual lo que haya hecho. Pide perdón, se arrepiente y cambia de actitud. Sigue habiendo muchos que se llaman líderes religiosos. Sigue habiendo muchos que roban al pueblo con la excusa de ser ellos bendecidos o con la excusa de recibir ellos lo que dicen que necesitan o que merecen recibir. Se publicitan. Oye, estoy cansado de ver en las redes sociales, se han convertido en el escaparate de los pastores, los predicadores, los evangelistas y no sé quién y no sé cuánto. Estoy tan cansado de eso que yo también me postulaba a eso, lo reconozco y pido perdón al Señor por eso y pido perdón a la iglesia por eso. ¿Saben qué hice hace unos meses atrás? De 3.800 personas que tenía en Facebook me he quedado en 900. Si estás ahí, eres un privilegiado. Y cada día que puedo le voy dando baja a la gente. Es que hay que predicar por las redes sociales, Samuel. Bueno, hay que predicar en las redes sociales. Algunos utilizan esa excusa para no predicarle ni a su padre, ni a su madre, ni a su vecino, ni a su compañero de trabajo.
tu primer lugar de predicación está cerca de ti. Y no uses las redes sociales como excusa. No, es que yo predico por las redes sociales. ¿A quién y cómo? Hay que llegar a todo el mundo, correcto. Pero no hagas de las redes sociales un escaparate. Aquí aprovecho para decir, algunos que usan las redes sociales para, Dios mío de mi vida, tú sabes, antes quería saber la vida de alguien, yo digo hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, quería saber la vida de alguien y ¿qué te compraba? El Hola, el Pronto, el Semana, ¿sí o no? Y conocí, ¿el qué? Señor, es que querías conocer la vida de la gente y te comprabas una revista, ¿sí o no? Y eso era para conocer la vida de la gente famosa, que por lo menos tú dices, oye, pues, yo sé, ya que están ahí, pues, conocer un poco, ¿no? Yo me acuerdo del drama de la muerte de Paquirri. ¡Ostras, tú! ¿Para qué fue aquello? No veas, tuvimos con el drama del Paquirri con las revistas y yo tenía una cuñada que le gustaba mucho ese rollo, entonces siempre traía las revistas a casa y yo decía, un rollo. Hay gente que publicita en las redes sociales su vida al segundo que tú dices, vamos, pero si al final lo que lo conocemos somos tres. Cuidado con eso también, porque eso es vanidad. Cuidado con eso, porque eso es también vanagloria. Cuidado con eso que hacemos, porque ¿qué queremos mostrar? Y aparte, estamos descubriendo tantos secretos, estamos descubriendo tantas cosas que son de la intimidad. Si el Señor las quiere descubrir, pues ahí está el pastel. Pero si no, no te encargues de descubrirla, no te encargues de dar a conocer aquello que no tiene que conocer otro que esté cerca de ti. Pues muchos pastores se publicitan, mucha gente se publicita y presumen de lo que no son. El catálogo de, si voy a predicar a tu iglesia, ¿me van a dar tanta ofrenda? Oye, pues mira, ¿sabes qué? Yo cuando alguien dice, oye, ¿me invitas a predicar a tu ofrenda? Yo, ¿sabes lo que le digo yo? Yo le digo, ¿cuánta ofrenda me vas a dar a mí? ¿Y por qué hago esto? Es broma, después me río y quedo como que no hice nada. Pero, ¿sabes por qué digo esto? Digo, pues si tú quieres predicar en mi iglesia, la otra cosa es que yo te invito a ti. Y si yo te invito, te voy a dignificar. Te voy a honrar, voy a bendecirte en la medida de lo que puedo. No me pidas una cantidad. No me pidas nada. Porque el Evangelio se predica sin recibir a cambio ganancia. Y si alguien me quiere bendecir por predicar, yo no lo voy a negar. Porque no le voy a negar la bendición a la persona que quiere bendecirme. Y no voy a negarla para mi vida. Después lo que yo haga con ella, pues bueno, pues ya eso es mi responsabilidad. Porque Dios me dirá el peso de la actitud con la cual yo actúo con esa riqueza o con esa bendición. Iglesia, a los líderes religiosos que nos presiden en este tiempo, y eso me incluyo, nos hace falta más humildad. Nos hace falta aprender a tener humildad por el pueblo y para el pueblo, y sobre todo pensando en nuestro Dios. Y como iglesia os digo, velemos por el corazón de los que nos presiden. No por si tienen o no tienen, velemos por su corazón. Velemos porque sus vidas busquen al Señor y que lo manifiesten. Y si en algo alguna vez me tiene que llamar a alguien la atención y quiere descubrirme el pastel, pues, oye, no me va a gustar, pero si soy justo delante de Dios y tengo humildad, lo tendré que reconocer. La tercera cosa que hoy podemos aprender de este pasaje es que Jesús mira la actitud con la que damos. La actitud con la que damos es más importante que la cantidad que damos. Y aunque aquí está hablando de ofrenda y de dar, evidentemente esto se puede ir a todos los campos de nuestra vida. La actitud con la que hacemos las cosas en el servicio, no quejándonos. La actitud con la que ayudamos a alguien que lo necesita. Ahora te pregunto, ¿con qué intención aporto a mi congregación? ¿Con qué intención yo aporto a bendecir para que se extienda el reino de los cielos? ¿Qué espero recibir cuando aporto? ¿Y de quién lo espero recibir? Son preguntas que hoy como iglesia nos tenemos que hacer. Alguien dijo alguna vez, el Señor juzga mi ofrenda más en base a lo que retengo para mí que en base a aquello de lo que me desprendo. Interesante, ¿no? ¿Qué uso le doy a lo que me quedo?
Conozco a muchas viudas y conozco a muchos ricos. Y tranquilo, no los conozco porque lleguen aquí y digan, yo pongo X, yo pongo Z. Es fácil conocerlos en base a aquello que piensan, en base a aquello que hablan y en base a aquello que hacen. No hace falta que vengan aquí y digan, yo pongo 1000, yo pongo 1, yo pongo 100, o yo pongo 10.000, o yo pongo 1.000.000. Da igual. Se les conoce por aquello que dicen, que piensan, que hablan y que dicen. Conozco muchas viudas y conozco muchos ricos. ¿Y os imagináis vosotros que nosotros empezamos a ofrendar y que cada vez que ofrendamos venimos y decimos la cantidad que ponemos? La que se va a liar. La que se liaría. Uno porque diría, ostras, mira todo lo que pone, yo cuánto gana. Me voy a hacer amigo de él. Sí, porque tú sabes ese refrán que dice, ¿no? Que cuando tienes dinero te salen amigos. Y cuando no lo tienen, no sabes dónde están. Pero claro, te imaginas que empezáramos aquí a decir, hey, mejor que sigamos como lo hacemos ahora, ¿no? Yo creo que sería lo mejor. Quien no tenga problema en decirlo, que lo diga. Ahora, que piense por qué lo dice. Y que piense para qué lo dice. Y en esto me lo aplico a mí mismo. A mí el primero. Seamos generosos para sembrar en el reino de los cielos. Y seamos generosos para la extensión del Evangelio con todas sus implicaciones. Esto es, para poder celebrar el culto, para poder hacer nuestra celebración en la que honramos a Dios, pero también, ¿por qué no?, para honrar a aquellos o para ayudar a aquellos que están en necesidad, a las viudas y a los huérfanos, al que tiene hambre y al que tiene frío, porque eso también es evangelio. Y tú dices, que yo conozco un montón de iglesias que lo hacen. Tú conoces un montón de iglesias que lo hacen con la comida que le da la Cruz Roja, pero ¿a cuántas iglesias conoces que saquen de su fondo, de su iglesia, de lo que se recauda cada domingo, para que lo empleen en eso? Porque es muy fácil decir, soy un canal. Y eso está bien. Porque tender las manos para ayudar a aquel que lo necesita, pues está bien. Y si te lo dan y tú puedes ayudar en servirlo, pues muy bien. Pero ¿cuántas iglesias se esfuerzan? ¿Cuántas iglesias se esfuerzan por sacar de su presupuesto una cantidad u ofrendar exclusivamente para eso y atender la necesidad? Creo que acabo de mezclar los sobres, lo siento, a los que tenéis que contar. Vamos a recoger ahora una ofrenda. Vente, Caleb. Caleb, ven. Vamos a recoger una ofrenda para el que tiene necesidad. ¿Hay alguien que está en contra? Ya sabéis lo que digo. Si hay alguien que está en contra, es que lo va a poner él por todos nosotros. ¿Sí? Espera, yo voy a querer ser el primero. ¿Digo la cantidad o no? No. Vete pasando, Caleb. Y hoy vamos a recoger una ofrenda para atender a aquel que tiene necesidad. La vamos a dedicar, a ver si después no me mezclas la cesta. Cuando la traigas aquí, déjame ver cuál es. ¿Vale? O sea, separarla, quiero decir, no ver nada. Yo no quiero ver nada, no toco nada. Hagamos realidad el señorío de Cristo en nuestra vida con una total rendición a Él. Rindámonos por completo a Él. Oye, si alguien no quiere dar, no pasa nada, que nadie se sienta obligado, que cada uno lo dé conforme al corazón o la actitud que hoy quiere ofrecerle al Señor. ¿Vale? Y si además conoces a alguien que está en necesidad, en medio nuestra, o que no esté en nuestro medio, ven y habla conmigo y dime, conozco a esta persona que tiene necesidad y trataremos de ayudar. Pero hoy hagamos realidad el señorío de Cristo en nuestra vida con una total rendición a Él. Él es el Señor de todos. Él quiere nuestra integridad. Él quiere que demos
generosamente y con la actitud correcta. Así era Jesús, no descubría el pastel. Y déjame preguntarte, ¿con cuál de esas tres cosas te identificas tú? O a lo mejor es otra de las cosas. ¿Con cuál de esas cosas te identificas tú? Con lo que hoy tú dices, Señor, yo en esto necesito ponerme a cuentas contigo.